Todos los pacientes hipertensos cuando les consultan tienen ya depresión hidrosalina, le falta sal y le falta agua, ¿sí? Y entonces, lamentablemente, cuando usan diuréticos para bajar la presión, que es una práctica tremendamente común, por lo menos en Tucumán, lo único que están haciendo es provocarle más depresión hidrosalina, pierde más sal y pierde más agua. Dos importantes estímulos para que el riñón produzca renina, active eje renina-angiotensina-aldosterona, entonces le bajan la presión, lo mandan a la casa y en la casa sube mucho más la presión porque están activando todos los mecanismos para que pase esto, ¿sí? Por lo cual los diuréticos son el único fármaco que, salvo en sobrecargas de volumen, está contraindicado para manejar estos pacientes, ¿sí? Hay otra autorregulación, que es la cardiocirculatoria. Cuando sube la presión, esto estimula a los vasoreceptores aórticos carotídeos, los cuales ejercen un efecto inhibitorio sobre la actividad simpática para bajar la presión, ¿sí? Si usted ve a un paciente, le bajan rápido la presión, ¿qué hacen? Hacen que los vasoreceptores dejen de hacer esto, liberan el simpático y le largan una flor de descarga simpática. Entonces es lo mismo, baja la presión, se va a su casa, le activamos el neuroeje y después va a subir más la presión de lo que tenía y no hemos ganado absolutamente nada más que arriesgarlo a hacer una isquemia transitoria. Entonces, lo más importante es valorar la clínica y mucho menos el valor absoluto de presión arterial, ¿sí? Y no hacer el tratamiento cosmético, que sería ver el numerito, ahí está el 1811, pumba, lo bajamos y se va a la casa. Y qué buen médico. Y entonces, frente a nuestro paciente, ¿cómo lo tenemos que manejar? Y tenemos que contestar a las preguntas más fáciles. ¿Mi paciente tiene daño agudo y evolutivo de un órgano blanco? ¿Tiene riesgo inminente de que se muera? ¿Lo debo internar? Si lo debo internar, ¿dónde? ¿Lo tengo que tener en observación? ¿Tiene que ir a unidad de terapia intensiva? ¿Dónde lo tengo que internar? ¿Le debo bajar su presión? ¿Vía oral o endovenoso? ¿Y hasta cuándo le tengo que bajar la presión? ¿Y con qué velocidad? ¿Sí? Tenemos que saber eso para saber qué hacer con nuestros pacientes. Estratificamos el riesgo igual que siempre. El que sea de mayor riesgo lo tengo que tratar en forma más intensa que el que sea de menos riesgo. Yo le voy a dar una clasificación, hay muchas. Esta es la que me parece más práctica, que es de la Sociedad Argentina de Cardiología, del Comité de Hipertensión, en la cual ustedes empiezan diciendo así: ¿mi paciente tiene un daño agudo evolutivo de órgano blanco? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, se está disecando, tiene una eclampsia, tiene una insuficiencia cardíaca, tiene un síndrome coronario agudo, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, empecemos ahí, no. Si no lo tiene, que es lo más probable, puede tener dos situaciones. La más frecuente de todas es esta: que sea una hipertensión severa aislada. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente un paciente que consulta por hipertensión, asintomático, o que tiene signos que no tienen nada que ver con la presión, que es lo más común. El paciente que viene con una contractura cervical, le duele cuando mueve la cabeza, no tiene nada que ver con su presión arterial. El paciente tiene una congestión conjuntival y que vaya al oftalmólogo, ¿sí? Muchos pacientes tienen mareo, ansiedad, palpitaciones y un montón de síntomas que en realidad son generalmente situaciones de estrés y que por ciertas situaciones que tienen que ver mucho con los mitos piensan que eso tiene que ver con la presión, y muchos médicos también los avalan en eso y todo entra en el gran círculo de creer que es verdad, ¿sí? Entonces este paciente no tiene daño agudo de órgano blanco, ¿sí? Bueno, este puede ser un primer paciente. Otro paciente puede ser el que no tenga daño agudo de órgano blanco, pero yo tengo una duda. Tengo mi duda de si puede ser que evolucione en las próximas horas un daño agudo de órgano blanco. ¿Y por qué puedo tener la duda? O porque tenga signos que sean dudosos, ¿sí? Si tiene una cefalea gravativa y no le encuentro otra causa, o tiene vértigo, o visión borrosa, o disnea, o dolor de pecho, que no me cierre presión del coronario agudo, pero me queda alguna duda de que tiene algún síntoma que pueda corresponder a un daño agudo de órgano blanco, eso tengo que descartarlo. O si no, el paciente que ya tiene antecedentes de haber enfermado un órgano blanco, el paciente que tiene un aneurisma de aorta, el paciente que está anticoagulado, el paciente que es isquémico conocido, que yo creo que tener la presión tan alta con su órgano dañado lo expone a un riesgo mayor, ¿sí? Ahora, si el paciente sí tiene un daño agudo de órgano blanco, tengo dos grupos de pacientes. Uno son las llamadas emergencias clínicas asociadas a hipertensión. ¿Tiene un daño agudo blanco? Sí.
¿Tiene riesgo inminente su vida? Sí. Pero la presencia de hipertensión está asociada a lo que le está pasando. Es decir, la hipertensión no es lo que le está provocando el cuadro, y bajando la presión no lo resuelvo. Por lo cual no hay evidencia clara de que tenga que bajarle la presión. Y el ejemplo más claro, que hemos charlado recién, es la ACV. ¿Sí? También una crisis tiroidea o una insuficiencia renal aguda. Bajar la presión no es lo que va a superar el cuadro. Y finalmente, la verdadera emergencia hipertensiva, solo el 1% de los casos, donde sí hay daño agudo al órgano blanco, sí está en riesgo su vida, pero acá la hipertensión cumple un rol patogénico en su génesis y presión. O sea, sí tengo que bajarle la presión para superar el cuadro. Entonces, es imperativo bajar la presión. Y como dijimos recién, la emergencia depende del cuadro clínico más que del número absoluto. Siempre un paciente con una disección de aorta con 160 de presión va a ser mucho más grave que un paciente con un síndrome coronario agudo con 200 de presión. O sea, el cuadro clínico me marca realmente el riesgo más que el valor absoluto. Bueno, las situaciones son estas, ya dijimos: disección de aorta, síndrome coronario agudo, encefalopatía hipertensiva, hipertensión maligna acelerada, eclampsia, el edema agudo de pulmón hipertensivo, las crisis adrenérgicas. ¿Sí? No voy a hablar una por una, después si quieren al final podemos charlar sobre alguna en especial si desean. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo más importante? Volvamos a la guardia. Ambiente tranquilo y cálido para tomar la presión. A veces es difícil, ¿sí? Pero obviamente entiendan que si le están tomando la presión a un paciente al lado de un paciente que está sangrando, bueno, es normal que esté alta, ¿sí? También entiendan que si le están tomando la presión en invierno y la ventana está rota del hospital, cosa que es muy común, bueno, es normal que la presión esté alta, ¿sí? La presión se debe tomar en ambos brazos y con material adecuado. Traten de fijarse en los tensiómetros cuando toman la presión. En un estudio en Argentina, que ya lo dije, 90% de los tensiómetros en la guardia están descalibrados. Entonces, si empezamos con un material que no funciona, no sé, traigan el tensiómetro de su casa como hago yo, o traten de mejorar esa situación, ¿sí? La presión se tiene que tomar en ambos brazos. Si hay mucha diferencia, ya pueden pensar que puede tener una disección de aorta. Y evitar situaciones presoras que son súper común de ver, ¿sí? El estrés. Si el paciente viene con una crisis de ansiedad, una crisis de pánico, y lo llama porque tiene 18-11, bueno, en realidad hay que dar un ansiolítico, superar la situación de estrés y recién toman la presión, ¿sí? El dolor. A mí me han llamado muchísimas veces para atender pacientes por crisis hipertensiva en el contexto de cólicos renales. Es decir, calmen el dolor, fíjense qué es lo que le hace doler y recién tomen la presión. Y esto es súper común, que el deseo miccional. Muy frecuentemente cuando llega el paciente ya ha sido tratado con un diurético endovenoso, entonces pregunten al paciente si quiere orinar, ¿sí? Porque es muy común que el paciente esté con deseo miccional y eso sube mucho la presión cuando se está conteniendo, entonces va a orinar y le toma la presión, ¿sí? Bueno, traten de tomar la presión en una silla, no en la camilla, ¿sí? Porque si tiene los pies colgados, no tiene apoyada la espalda, se puede subir hasta 20 milímetros la presión, simplemente porque está comprimiendo la cincha abdominal. Y tomen la presión muchas veces, no una sola toma de presión, 2, 3, 4 veces la presión, y van a ver como muy comúnmente va bajando el nivel de presión hasta estabilizarse, y el valor suele ser mucho más bajo que el que han tomado la primera vez. Pregunten al paciente si tiene antecedentes de hipertensión, qué medicamentos tomaban, si los han tomado, si tiene antecedentes vasculares, si han tomado drogas ilícitas, si han suspendido beta bloqueantes, todo lo que nos orienta a saber qué ha pasado. Busquen en el examen físico completo todos los signos de daño de órgano blanco.